Entonces hoy Don va a hablar sobre los puntos claves en el engorde. Yo voy a hablar hoy de la perspectiva de los técnicos. Entonces yo voy a entrar en muchos detalles. Los puntos claves para engorde son independientes, son los mismos, independiente de las instalaciones, si son instalaciones de tipo de los Estados Unidos o instalaciones tipo de Brasil o Guatemala. Estos son los puntos que vamos a hablar hoy. Nosotros vamos a hablar los 3 fundamentos básicos. Un breve punto sobre la rutina de los técnicos. Vamos a hablar sobre la alimentación, pero sobre el punto de los comederos, sobre la perspectiva de los comederos, la densidad animal, agua, y sobre el ambiente. Los 3 fundamentos básicos son los mismos por todo el mundo, que son la alimentación, agua y un ambiente limpio y seco. Nosotros vamos a hablar un poco sobre cada uno de estos en esta presentación. Esto primer slide es un poco pesado, pero lo que está en este slide es como un checklist diario para los técnicos en engorde. Si tiene alguna diferencia, está normal, está ok. Pero los puntos claves que los técnicos tienen que mirar son los mismos. Es una evaluación del ambiente y hacer los ajustes en el ambiente si no está correcto. Hacer una conferencia de los bebederos del agua y hacer una conferencia de todos los comederos de los ajustes de comida. Una de las metas del técnico en engorde es mirar todos los cerdos todos los días. Tiene que mirar si la salud del cerdo está buena, si está caminando normal, y hacer las intervenciones necesarias para garantir esto. Una manera de hacer esto es contar todos los cerdos todos los días. De esta manera va a estar mirando todos los cerdos, cómo están, cómo caminan, cómo está su salud. La manera es entrar en un corral, contar individualmente los cerdos, y esto obligatoriamente va a hacer con que mire todos los cerdos individualmente. Ahora vamos a hablar sobre la alimentación, específicamente sobre los ajustes de los comederos. El costo de producción hoy, a respecto de la ración del alimento, está alrededor de 60 hasta 70%. Y esto es una área que debemos observar muy cerca por cuenta de todo el dinero del costo envolvido en esto. Esto es un estudio hecho por los autores a la derecha, que están a la derecha de la Universidad de Georgia, North Carolina State University en Virginia Tech, que el objetivo fue hacer una comparación de el costo de la alimentación de acuerdo con la porcentaje de desperdicio de ración que tiene. Tiene pocos estudios respecto de desperdicio de ración, y esto es un estudio que evaluó los resultados de un desperdicio de 2 hasta 20% de ración. La tabla en la izquierda nos muestra los costos con el desperdicio de ración de acuerdo con la porcentaje de desperdicio. Y se evaluó el desperdicio de ración baseado en un ganho de peso típico de un engorde, que en este caso fue alrededor de 91 kilos. La primera columna son los porcentajes de desperdicio de alimento. En la segunda columna son
la cantidad de ración necesaria para ganar estos 91 kilos, pero la columna está en libras, pero Correcto. más o menos la mitad en kilos, casi la mitad. La tercera columna son los costos por cerdo con alimentación en dólares. Y la cuarta columna son los costos con desperdicio por cerdo, de acuerdo con el porcentaje de la primera columna. En una granja que tiene un manejo óptimo de engorde, con 2% de desperdicio de ración, el costo por cerdo con alimentación va a ser $33.66. El costo de ración, de desperdicio de ración por cerdo va a ser 66 centavos. Y una granja que tiene un manejo mediano de engorde, que va a tener 8% de desperdicio de ración, va a tener un costo por cerdo con alimentación de $35.64. En este mismo ejemplo, el costo con desperdicio de ración por cerdo va a ser $2.64. Y nosotros evaluamos que por cerdo, $2.64 de costo con desperdicio de ración va a ser un costo muy alto al final de la producción. Okay. En este slide tenemos tres fotos que muestran cómo debe ser el ajuste del comedero de acuerdo con la edad de los cerdos. La foto a la izquierda muestra cómo debe ser el ajuste del comedero para lechones recién destetados. Puede mirar que al fondo del comedero tenemos más ración disponible en estas edades. Este ajuste es hecho para facilitar con que los lechones que son chicos en esta fase tengan acceso más fácil a la ración, porque no tiene fuerza para sacar la ración del comedero. La foto a la derecha muestra el ajuste del comedero para lechones 2-3 semanas después del destete, que ya están en el engorde. Como muestra la foto, la disponibilidad de ración al fondo del comedero es más baja que antes, pero es más alta que al final, porque mismo que son un poco mayores, tenemos que facilitar para que ellos accesen la ración, pero no tanto como la primera foto, porque ya tiene un poco más de fuerza para sacar la ración del comedero. Y la foto abajo es el último ajuste que hacemos para los cerdos hasta el final del engorde, que tiene poca ración disponible al fondo del comedero, porque por cuenta que los cerdos ya tienen fuerza para sacar la ración cuando quieren. Este ajuste más cerrado es para reducir el desperdicio de ración, ya que cuanto mayores los cerdos, más desperdicios vamos a tener si el comedero no está ajustado correctamente. ¿Cómo vamos a mantener el ajuste del comedero correctamente? Una manera que me gusta de hacer el ajuste de los comederos es tener a la mano las tarjetas de referencia para ajustar los comederos. En estas tarjetas tener las fotos de cómo el comedero, de acuerdo con el tipo de comedero que utiliza, cómo el comedero debe estar de acuerdo con la edad de los cerdos, para facilitar que el técnico ajuste esto. Abajo tenemos un link que va a tener ejemplos de estas tarjetas de referencia disponibilizadas por la universidad. Esto es un ejemplo para este tipo de comedero ajustado correctamente, este comedero circular. Estos son referencias de ajuste correcto de comederos del tipo húmedos con los chupetes de agua.
Otro punto importante para estimularnos, para tener un consumo de ración adecuado, es tener en cuenta el espacio necesario para el cerdo. Esto fue un estudio hecho en la Universidad de Nebraska, donde fue estimado el espacio de comedero necesario para los cerdos de acuerdo con su tamaño, con su peso. Esto es claro la importancia de esto, porque si tiene un comedero tipo lineal, cuando los cerdos son más chicos, va a funcionar correctamente, pero cuando los cerdos están más grandes, puede tener una disputa mayor y los cerdos no van a tener el consumo de ración diario correcto, va a estar más bajo. So in the table on the left, the first column is pig weight in kilos. En la tabla a la izquierda, la primera columna está el peso de los lechones en kilos. En la segunda columna está el tamaño de los hombros de los cerdos en centímetros. En la tercera columna está el espacio necesario del comedero, de acuerdo con el tamaño de los hombros, de acuerdo también con el peso de los cerdos. Ahora vamos a hablar sobre la densidad animal. Esto también hecho por el Dr. Mike Brown, sobre un estudio hecho sobre la densidad animal. Estos son recomendaciones de densidad con pisos del tipo full slat, 100% full slat. La primera columna es el peso de los cerdos en kilos. La segunda columna es la recomendación de metros cuadrados por cerdo. La tercera columna es una referencia de 5% de reducción en la densidad animal, que ya va a tener, ya va a afectar la ganancia de peso diaria. Es esto que acabamos de hablar, que muestra que con una reducción de 5% de la densidad ya vamos a tener un efecto directo en la ganancia de peso. Ahora vamos a hablar qué efecto tiene la densidad animal sobre la conversión. Los estudios de hoy nos muestran claramente que tiene un efecto del aumento de la densidad sobre la conversión alimenticia. Algunos estudios muestran que tiene efecto, otros muestran que no tiene efecto. Entonces, no es claro si tiene o no efecto sobre la conversión. Ahora, el tema de agua. El agua es el nutriente esencial más importante. Tiene que ser de óptima calidad y estar disponible fácilmente. El agua participa en el metabolismo del cerdo, en el transporte de nutrientes y también en la regulación de la temperatura. Ahora nosotros vamos a evaluar puntos para estimular, para optimizar el consumo de agua. El primero es verificar las tasas de flujo. Estas tasas de flujo de agua determinan el tiempo que el cerdo permanece en el chupete, el consumo que va a tener este cerdo y cuánto va a ser el desperdicio de agua. En este slide se muestra cuáles son los mínimos, cuál es la mínima tasa de flujo de agua de acuerdo con la edad del cerdo. Para el precebo o después del destete, la recomendación es tener un flujo mínimo de 250 hasta 500 mililitros por minuto. En el engorde es tener un flujo de 1 litro por minuto. Para recordar la importancia de esto, es fundamental que el técnico revise la disponibilidad de agua todos los días. ¿Cómo reducir la
el desperdicio de agua de acuerdo con el tipo de chupón. Tenemos normalmente dos tipos de instalación de chupetes. El primero es el chupete que tiene un ángulo recto. Estos tipos de chupones que son instalados en línea recta, que tienen un ángulo recto, deben ser colocados en la altura de los hombros de los cerdos. El otro tipo de chupón, que son los que son instalados con un ángulo de 45 grados para abajo, estos tipos deben ser instalados cerca de 5 centímetros arriba de la altura del lomo del cerdo. Esta colocación de chupón muy abajo o muy cerca del piso va a aumentar el desperdicio de agua. Por cuenta de esto, que si el chupón está muy abajo de la altura ideal, el cerdo va a tener que estar en el chupón más tiempo para conseguir consumir la agua necesaria, y esto va a aumentar el desperdicio de agua, consecuentemente. Esto es un ejemplo, una foto que muestra una instalación correcta del chupón de acuerdo con la edad del cerdo. Esto es un tipo de chupón instalado con 45 grados. Pueden mirar que el chupón está instalado en la altura correcta. Pueden mirar que la cabeza del cerdo está posicionada correctamente de una manera que su boca envolve todo el chupón, que va a optimizar la cantidad de agua consumida. Acá están recomendaciones de la colocación de bebederos tipo chupón. A la izquierda tenemos el tamaño del cerdo en kilos. En la derecha tenemos la altura recomendada de la instalación, de la colocación del bebedero del chupón. Y ahora vamos a hablar de la comparación de los tipos de bebedero y la cantidad de agua desperdiciada. De los tipos de bebederos acá, tenemos que el tipo chupón es el que más se desperdicia agua. El tipo de bebedero de la foto al centro es más eficiente que el chupón, pero es menos eficiente que el tipo de taza. De entre los tres tipos, el tipo de bebedero de tazón es lo que tiene el desperdicio de agua más bajo. Esto es un estudio hecho por la Universidad de Nebraska, donde fue comparado el desperdicio de agua de un chupón, de un nipple, y el desperdicio de agua en las tazas. Esto fue hecho en la fase de crecimiento y engorde. En el estudio, en la comparación, el chupón de agua, el chupón normal, tuve un consumo de 5.7 litros por cerdo por día. La comparación, las tazas tuvieron un consumo de 3.8 litros por cerdo por día. Es una diferencia de 2 litros por cerdo por día entre los dos tipos de bebederos. Si hacemos una comparación con un galpón de 1000 cerdos, vamos a tener una diferencia de consumo de 2000 litros de agua por día. Esto es otro estudio hecho también por la Universidad de Nebraska, donde fue comparado el desperdicio de agua, el consumo de agua, y también los costos con medicación utilizada por agua. En este estudio fue hecho un tratamiento durante 5 días por el agua con sulfadimetoxina,
durante 5 días. Fue comparado 2 tipos de bebedero, el bebedero colgante, que que tiene un movimiento del tipo de la foto al centro en otro slide, y la comparación con el tipo de taza. La comparación al respecto del consumo de agua fue 7.4 para el primer tipo de bebedero colgante. El bebedero del tipo taza tuve un consumo de 3.7. Si comparamos estas diferencias en el consumo de agua con el costo con la medicación vía agua, tenemos prácticamente el doble, 16 centavos para el primer tipo de bebedero, y para el bebedero tipo taza tenemos 8 centavos. Very good. Y ahora vamos para el tercer punto, para optimizar el consumo de agua. Algunos de los factores que contribuyen para el aumento del consumo de agua, que son el estrés por calor. Si tenemos, por ejemplo, un aumento de temperatura de 26 grados hasta 30 grados, vamos a tener un aumento de consumo de agua de 50% más por cerdo. El segundo punto es los cerdos cuando tienen hambre. Si los cerdos tienen hambre, van a consumir más agua. El tercer punto, no sé si la traducción está correcta, pero es un aburrimiento. Y cuando no tiene, el cerdo está, ¿cómo puedo decir? No tiene el que hacer, no tiene un enriquecimiento ambiental dentro del corral. Entonces, el cerdo va a brincar con el chupón y va a aumentar el consumo de agua. Otro punto son el cuarto punto, son los factores que disminuyen el consumo de agua. Estrés por frío. Cuando los cerdos sienten frío, no van a beber agua. Cuando la temperatura del agua está caliente, los cerdos prefieren una agua más fría. Agua que tiene una gran cantidad, una gran concentración de sal, también va a disminuir el consumo. Yo ya encontré un problema de consumo de agua relacionado a cantidad de sal de una granja que estaba muy cerca del mar, y prácticamente la agua que tenían era casi que una agua del océano. Los productores de estas granjas no sabían por qué los cerdos no comían la ración. Cuando hicieron la evaluación de la calidad de la agua, descubrieron que era prácticamente una agua del mar. Ahora, un estudio que muestra a qué hora del día que los cerdos beben más agua. Para los animales recién destetados, los animales de precebo, esta investigación mostró que tiene un consumo mayor entre 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para los animales engorde, las horas que hay más consumo son entre 5 y 11 de la mañana, y entre 3 de la tarde hasta 9 de la noche. Esto es un checklist: ajustar la altura del bebedero, revisar la tasa de flujo de los bebederos, la temperatura, el efecto de la temperatura sobre las necesidades de agua, y los factores que disminuyen este consumo. Ahora vamos a tener algunas dicas, algunas ayudas de cómo el consumo de agua puede estar relacionado con problemas de enfermedad, problemas sanitarios. Esto es un ejemplo de un estudio hecho en la Universidad de Nebraska, donde utilizaron comederos del tipo
húmedo seco. Son datos de dos galpones diferentes. Ellos evaluaron 6 grupos. La parte de la izquierda del gráfico muestra el consumo creciente de agua. Abajo del gráfico muestra cuántos días de alojamiento tienen los cerdos. Los gráficos muestran cómo consistente es el consumo de agua de acuerdo con la edad. Este otro estudio muestra el consumo de agua en un bebedero de tipo taza. Nuevamente, la izquierda muestra el consumo de agua por día y abajo los días después del destete. Tiene la misma, un consumo de agua creciente de acuerdo con la edad. Y acá tenemos la utilización la referencia del consumo de agua y alimento como un predictor de una enfermedad. Esto es un programa de una empresa que se llama Daikin USA. Y la Universidad de Nebraska ha hecho una prueba con esto. La línea azul muestra el consumo de agua en una base de horas. Abajo, en las líneas verdes, es el consumo de ración en una base de horas también. Y las líneas rojas muestran el promedio del consumo de agua arriba y abajo el promedio de consumo de ración. Donde está marcado influenza, puede mirar que las líneas de agua y ración se bajan. El consumo de ración también se baja al mismo momento del consumo de agua. Entonces puede mirar que un día después que se bajó el consumo de agua y de ración, se empezó con una medicación vía agua, 24 horas después de que se bajó el consumo. Es conocido que de acuerdo con el crecimiento del cerdo, el consumo de agua va a ser mayor. Pero esto muestra que cuando se baja el consumo, puede indicar un problema. En este estudio fue utilizado la medición de agua y de ración, pero podemos hacer la medición solo de la agua y utilizar una comparación para el consumo de agua, para el consumo de ración. Es muy más difícil hacer la medición del consumo de ración por cuenta que se exige comederos específicos para esto. Las granjas no necesitan tener un programa que haga la evaluación del consumo de agua diario. Esto puede ser hecho, como muestra el slide, de una otra manera manual, utilizando un medidor. Este registro manual puede ser hecho por el técnico, por el responsable del engorde. En este ejemplo muestra, es una base en días que muestra una queda significativa en el consumo al centro de la planilla. Ahora vamos a hablar sobre ambiente. Un cerdo en instalaciones de confinamiento está sujeto al ambiente que se proporciona para ellos. En estos casos, los cerdos no tienen controles sobre el ambiente, entonces es de responsabilidad del técnico o del responsable del sector que promueva un ambiente adecuado para los cerdos. Y la mejor manera de evaluar esto es observar los cerdos. Los cerdos van a ser
que van a mostrar cómo están, si están confortables o no. ¿Qué es la temperatura crítica y cuál es la temperatura crítica? La temperatura crítica es la temperatura en que un cerdo deja de utilizar la energía del alimento para su crecimiento y mantenimiento y se empieza a utilizarla para activar los mecanismos para regular su temperatura de termorregulación y mantener estable su temperatura corporal. Cuando la temperatura crítica es más baja, es cuando la temperatura está baja, el cerdo siente frío, irá a consumir ración para producir calor propio. Y los resultados de esto son un aumento en el consumo de alimento y una disminución en la ganancia de peso. Esto es un estudio de Stephen Hoff, de la Universidad del Estado de Iowa, donde se fue evaluado el efecto de la temperatura sobre el consumo de ración, de alimento. Él evaluó el efecto de la temperatura, de la temperatura del aire sobre el consumo de ración de cerdos después de 18 kilos. Y la primera columna muestra los grados en Celsius por debajo de la temperatura óptima. Y la segunda columna muestra el consumo extra en kilos por cerdo por día. Y la tercera columna muestra un galpón con 1,000 cerdos, la diferencia de consumo que van a consumir a más por día por galpón. La cuarta columna muestra cuál es el costo de alimentación que va a tener por arriba en dólares por día por galpón. Por ejemplo, si miramos la primera columna, cuando tenemos 2 grados por debajo del óptimo, el consumo extra de ración por cerdo por día va a ser 0,03 kilos. En un galpón con 1,000 cerdos va a tener un consumo de 34 kilos más por día por galpón. Va a tener un costo con alimentación de $5.30 por día por galpón. Es obvio que también si tiene una temperatura más baja, los animales van a comer más y va a tener un costo mayor con la alimentación. Y también puede hacer una evaluación de costo si, por ejemplo, durante el engorde los animales tienen 30 días con la temperatura más baja del óptimo. Va a tener una cuenta de cuál es el costo con estos 30 días con la temperatura más baja. Y ahora vamos a hablar cuando la temperatura crítica es más alta. Y la temperatura crítica superior es cuando el cerdo siente calor, consecuentemente va a consumir menos ración, en esto para minimizar la producción de calor ocurrida por el proceso de digestión. El resultado de esto es una disminución en el consumo de alimento y una reducción también en la ganancia de peso. ¿Cómo se mide la temperatura crítica? Es a través de un criterio que se llama temperatura ambiental efectiva o acá llamamos de sensación térmica. Y no es solamente mirar el termómetro y decir la temperatura es esta, es mirar cómo están los cerdos, cómo se comportan los cerdos. En la foto, la figura a la derecha, al centro podríamos mirar un pollo que tiene que está dentro de su zona termoneutra, donde está se sintiendo confortable. Yo no puedo decir esto mirando solamente el termómetro. A la derecha podemos mirar que el pollo está con calor, siente calor. En cerdos podemos mirar esto por su comportamiento. Los cerdos van a estar más separados entre ellos,
van a estar con la respiración acelerada y, de entre otras maneras de evaluar esto. A la izquierda también podemos mirar los señales de que el pollo está con frío. En los cerdos los señales también son claros, que son los cerdos todos juntos, un arriba del otro. Y nosotros podremos mirar esto mismo sin tener un termómetro. Acá es un ejemplo de una zona termoneutra para los cerdos. En la izquierda es la temperatura en Celsius. Y abajo es el tamaño de los cerdos en kilos. Y puede mirar que, de acuerdo con la edad del cerdo, los requerimientos de temperatura de una zona termoneutra son diferentes. Pero la definición de temperatura crítica es la misma, independiente de la edad de los cerdos. Y la zona que está con estos riscos es considerada la zona termoneutra, que es donde el cerdo está confortable. Cuando estamos por arriba de esta zona termoneutra, vamos a estar con la temperatura crítica alta, donde vamos a tener consumo de ración más bajo, una ganancia de peso más baja. El mismo por la temperatura, cuando la temperatura está abajo de la zona termoneutra, donde los animales van a comer más, pero va a tener una ganancia de peso más baja. Y ahora tenemos 4 maneras de evaluar la pérdida de calor a través de los cerdos. Tenemos el tipo de pérdida de calor de convección, que es donde la pérdida de calor del cerdo se produce debido al movimiento del aire sobre el cuerpo del cerdo. Tenemos el tipo de radiación, que es la pérdida de calor a las superficies del galpón, las paredes y techos. La evaporación, que es la pérdida de calor por la respiración normal, y vapor de agua que sale por la piel. Y tenemos la conducción, que es la pérdida de calor del cuerpo cuando entra en contacto directo con una superficie, un material sólido como el piso. Acá tenemos las cantidades de pérdida, de porcentaje de pérdida de calor y el tipo. Y tenemos que 40% de la pérdida de calor del cerdo es a través de la convección. La radiación 30%, evaporación 17%, conducción 13%. En la figura a la derecha tenemos los diferentes tipos de pérdida de calor que puede tener el cerdo. La primera es donde el cerdo pierde más calor, que es la convección, está relacionada principalmente al sistema de ventilación en regiones o países donde tiene clima caliente. En este ejemplo de esta figura tenemos 2 tipos de sistemas de ventilación, que es el común, que nosotros conocemos como presión negativa, que es donde tenemos la ventilación a la izquierda, y a la derecha tenemos las placas evaporativas. Tenemos la entrada del aire por las placas evaporativas, donde el aire externo está caliente y cuando entra en el galpón está más frío. Y tenemos otro sistema, que es el sistema de nebulización, de aspersión de agua, donde cuando el aire entra, antes de pasar por el agua, la temperatura del aire está caliente, y después que pasa por el agua, la temperatura del aire se baja. Al centro tenemos los sistemas de aspersión también, pero no es, este sistema de aspersión no es como una nebulización, es donde las partículas de agua son mayores, entonces los cerdos quedan húmedos con esto. Este sistema, entonces, la superficie de la piel de los cerdos quedan húmedas y junto con un ventilador, algún sistema de ventilación, el cerdo va a perder calor
a través de su superficie corporal. En la izquierda tenemos un ejemplo de pérdida de calor por combustión, que es donde el cerdo está sobre el piso y su calor corporal su temperatura corporal va a pasar para el piso que lógicamente es más frío. Generalmente el piso tiene una temperatura más baja que la temperatura corporal de los cerdos, entonces el cerdo va a pasar su temperatura corporal para el piso. Y el último es la radiación solar, donde el sol va a aquecer, va a calentar el techo del galpón. Y las setas amarillas muestran la radiación que va a entrar dentro del galpón a través de la radiación solar. Y ahora un resumen de la ventilación. Temperaturas altas reducen el consumo de alimento. Consecuentemente, tenemos una baja ganancia de peso, una variación de peso de matadero inconstante, una disminución de la eficiencia alimentar, un aumento de producción de grasa y una baja calidad de canal. Para mostrar el efecto de la temperatura sobre la ganancia de peso, yo voy a mostrar esta tabla. The one es típicamente, depende, en este estudio, el Q1 se refiere al invierno, el Q2 es primavera, Q3 es el verano, y puede mirar, de acuerdo con las estaciones del año, el impacto en la ganancia de peso. ¿Cómo podemos manipular el ambiente de los cerdos para mejorar su nivel de comodidad y también aumentar el consumo de alimento? Las instalaciones es el primer punto, el tipo de piso, el tipo de aislamiento del galpón. El otro punto es el sistema de ventilación. Siempre verificar si todas las partes del sistema de ventilación están configuradas y funcionando correctamente. El tercer punto es la observación de los animales utilizando el concepto de sensación térmica, de temperatura efectiva. Acá es una tabla que muestra la temperatura ideal, temperatura efectiva recomendada de acuerdo con la edad, el peso de los cerdos. Los animales, los cerdos más grandes, claro que tienen una temperatura de conforto más baja, y los animales más chicos, más nuevos, tienen una necesidad de temperatura más alta. En esta tabla se muestra los puntos que puede cambiar la temperatura efectiva, la sensación térmica. Tenemos 4 puntos, que es la velocidad del aire, el aislamiento de los galpones, el tipo de piso y el uso de placas evaporativas. La velocidad del aire es medida de acuerdo con qué velocidad el aire se mueve dentro del galpón. Si la temperatura del aire dentro del galpón es 0.46 metros por segundo, esto va a tener una temperatura 7.2 grados más baja do que la temperatura del aire. Entonces, los cerdos van a sentir una temperatura 7.2 grados más baja. Pero en la temperatura del aire dentro del galpón no va a tener diferencia. Si mirar el termómetro, la temperatura no va a cambiar. Otro ejemplo es con un tipo de piso de concreto, de un piso sólido, 100% sólido.
Cuando el cerdo está sobre el piso, se está sobre el piso, ele va a sentir una queda de temperatura de 5 grados. Bien, la temperatura dentro del galpón va a ser la misma, la temperatura del aire va a ser la misma. El último ejemplo es la utilización de un nebulizador o aspersor. Y esto va a hacer con que el cerdo sienta 3 grados menos que la temperatura del ambiente. Vamos a hablar ahora rápidamente sobre el índice del calor. Este índice de calor va a indicar qué tan caliente se siente el cerdo afuera, dada la temperatura y la humedad relativa. Una humedad relativa del aire más alta significa que hay más humedad en el aire. En este caso, va a disminuir la capacidad del cerdo de perder temperatura corporal. Esto es una tabla que muestra la humedad relativa del aire, y abajo la temperatura en grados Celsius. Generalmente, donde vivo, la temperatura llega a 30 grados con una humedad relativa de 65%. Cuando miramos entonces este ejemplo de 30 grados de temperatura con una humedad relativa del aire, el índice de temperatura relativa que los cerdos sienten va a llegar a 40 grados. Si miramos a un termómetro en este ejemplo, vamos a mirar una temperatura de 30 grados, pero lo que nosotros sentimos va a ser 40 grados. Para mostrar el efecto de la humedad sobre la ganancia de peso, el consumo de ración de los cerdos, esto fue un estudio hecho en Vietnam. Esto fue un estudio hecho con cerdos de 60 kilos, donde fue evaluado 3 tipos diferentes de humedad relativa. En la izquierda podemos mirar el consumo de ración, y abajo podemos mirar la temperatura del galpón. Podemos mirar que mismo con una temperatura dentro de la temperatura adecuada para los cerdos, cuando tenemos una humedad relativa de 50%, el consumo siempre fue mejor, más alto. Como podemos mirar, cuando tenemos temperaturas más altas que 25 grados, todos los 3 tipos de humedad relativa, en todos los 3 tipos, el consumo de ración se bajó. Si miramos los grupos de 65 y 80% de humedad relativa, el consumo se bajó más rápido que cuando comparamos con el grupo de 50% de humedad relativa. Ahora vamos a mirar la cuenta. Vamos a calcular la temperatura efectiva para cerdos en engorde. Considerando la temperatura del termómetro, la temperatura del aire de 32 grados. Entonces, si mirarmos a la figura anterior, donde tenemos 65% de humedad, vamos a tener una temperatura efectiva de 40 grados. Ahora vamos a mirar para la instalación de nuestro galpón y nuestro sistema de ventilación. Si tenemos ventiladores donde la velocidad del aire es 0.46 metros por segundo, nosotros vamos a reducir la temperatura efectiva en 7.2 grados. Si el galpón tiene un aislamiento medio para el sol, para la protección solar, la temperatura efectiva va a bajar 2.2 grados. Si el tipo de piso que utiliza es un piso sólido, concreto, 100%, va a bajar la temperatura 5 grados. Si tiene también un sistema de placas evaporativas, va a bajar la temperatura en 3.3 grados. Entonces, en este caso, empezamos con una temperatura efectiva de 40 grados y de acuerdo con las
nuestra instalación, nuestro sistema de ventilación, llegamos a una temperatura ambiental efectiva de 22 grados. En el termómetro, si mirarmos el termómetro, la temperatura va a ser 32 grados, pero efectivamente los cerdos van a sentir un ambiente con 22 grados. Y para recordarnos, la zona de confort de cerdos más viejos, más grandes, es 15.5 hasta 24 grados, y con esto vamos a tener 22.3. Estamos dentro de la temperatura. El último slide, para finalizar, una diferencia del tipo de ventilación, de sistema de ventilación, las diferencias de productividad. Entonces, acá cambiamos un sistema que tenía ventiladores con cortinas para un sistema que trabaja con placas evaporativas. Entonces, fue hecha una comparación de 20 grupos donde tenía cortina y ventiladores y aspersores, con 5 grupos donde tenía sistema de ventilación en túnel con placas evaporativas. No fue hecho un control para esto, así, no fue hecho de una forma controlada, solo una forma comparativa entre los dos sistemas. Cuando comparamos los datos productivos, podemos mirar que los resultados para el sistema de placas evaporativas con túnel fue mejor. Tuvimos una ganancia de peso por día de 0.09 kilos más alto que el otro sistema de cortina. El peso de faena con la misma edad en los dos grupos fue 6.6 kilos más. Tuvimos una reducción en la conversión alimenticia de 100 gramos, y la mortalidad redució de 2.2 para 1.3%. El objetivo de mostrar estos datos fue que, dependiendo del sistema de ventilación que se utiliza, puede ter una mejora muy significativa en los datos productivos, el costo, en el retorno empresa. El retorno de la producción. Okay, Don, muchas gracias por todos que estuvieron esta 1 hora y media presentes, y ahora vamos para las preguntas.